Con motivo del mes de la Historia Negra, celebrado en febrero, hemos tenido el placer de contar con la historiadora Caro Moret Miranda. Caro Moret nos ha atendido por videoconferencia desde su casa en Australia, donde trabaja actualmente en la Universidad Nacional de Australia, en Canberra. Y hemos podido hablar con ella no solo de su historia personal, de sus vivencias como migrante, sino también de numerosos aspectos relacionados precisamente con la historia negra, con la historia afrocaribeña y con cuestiones muy interesantes que esperemos que os gusten y que os despierten la curiosidad por una parte de la historia que no siempre tenemos a nuestro alcance de la forma que realmente deberíamos. Bueno, mi nombre es Caro Moret Miranda, soy cubana. Yo emigré a España en el año 1994 con mi mamá. Siempre me había gustado, yo estaba en la universidad en Cuba antes de venir, estaba haciendo filología inglesa. Fue un año muy complicado para Cuba. Un año muy complicado en relación a la historia económica de Cuba. La situación en Cuba en ese momento era muy complicada, muy difícil. No se trata de tener un video, de tener una vida como los Estados Unidos, lujo. El cubano no pide lujo, el cubano pide lo elemental, pasta de dientes, cepillo. Lo elemental que no lo tenemos en este país nos falta por eso. No solamente por el bloqueo americano, eso influye, pero por el bloqueo de nosotros mismos que tenemos acá adentro, por el sistema. Y a tal punto que mucha gente, ¿no? Algo que se fue haciendo común y que tiene que ver mucho, se intercala mucho con la historia contemporánea española, es que mucha gente se empezó a tirar al mar para poder llegar a algún lugar, ¿no? Para buscar un futuro para su familia, para simplemente tener una opción de vida, ¿no? Entonces eso pasó en Cuba en 1994 y mi mamá estaba en ese momento aquí en Europa, bueno, ahí en Europa. Y ella se asustó mucho. Yo estaba en la universidad en Cuba y ella se asustó mucho cuando vio las imágenes de lo que estaba pasando en Cuba. Y entonces ese es el momento en que ella decide volver y traerme para España. En el momento en que yo vuelvo, bueno, como muchos migrantes, ¿no? Que nos hemos planteado establecernos y querer construir una vida, ¿no? Una cosa es cuando tú llegas como turista, ¿no? Esa gran dicotomía que hay, esa ambivalencia entre el turista y el inmigrante, ¿no? En cuanto te bajas del avión, el turista se acabó, ¿no? Entonces te das cuenta de que no es suficiente con tener la voluntad de emigrar, con llegar al sitio, llegar bien, llegar a salvo, ¿no? Porque luego la sociedad, la llamada sociedad de acogida, que diría una de mis amigas más añoradas, bueno, ella siempre me decía, ¿no? Que la sociedad de acogida era como una frase muy bonita, pero que se escondía detrás de toda esa, ¿no? Esa ternura, ¿no? La sociedad no te acoge, la sociedad te apalea, la sociedad te expulsa, ¿no? Intenta devolverte, bueno, todas esas cosas. Y como cualquier otro migrante, pues yo pasé por todos esos procesos, ¿no? No tuve papeles durante muchísimo tiempo. Yo intentaba, por una parte, tuve que evidentemente trabajar en lo que apareciera de cualquier manera. Yo intentaba siempre volver a estudiar, porque lo que me di cuenta era que ninguna de las cosas que yo podía hacer, o sea, nunca era como que un poco que no me encontraba a mí misma. Supongo que porque la continuidad de lo que yo venía haciendo en Cuba era, bueno, yo seguía estudiando y esas cosas, y de alguna manera de estudiar me seguía conectando con aquello que fui o aquello que yo era, ¿no? Y que no se veía alterado. El primer intento de trámite, algunos papeles se perdieron, sobre todo o sea, lo que se perdieron los papeles de que yo estaba en segundo año de universidad en Cuba, con lo cual yo tuve que volver a hacer todas las pruebas de universidad, catalán incluido, todo como normal, como todo el mundo, ¿no? El hecho de tener que volver a hacer algo que ya tú sabes que has hecho, ¿no? Pero también un Sí, poco que claro. yo me lo planteé, habían pasado ya unos cuantos años y básicamente
lo que me planteé en ese momento era que parece que mi futuro, ese era mi pensamiento en esos momentos, ¿no? Como que mi futuro se iba a estar ligado a eso, a trabajar siempre de servicios, así, entonces... Trabajos muy cualificados. Sí, exactamente, porque era muy complicado encontrar otra cosa. Así que yo dije, bueno, voy a hacer esto, que en realidad es lo único que me hace feliz y es lo único que me gusta, y ¿por qué no? Yo lo voy a intentar. Y entré en la Pompeu Fabra a estudiar comunicación audiovisual, que era el sueño de mi vida y lo sigue siendo, y el tema de artes visuales, como puedes ver, es algo que me fascina. Y yo trabajaba en un café, el Chilling, creo que todavía sigue existiendo, en la calle Ferran. Trabajaba allí. Y la cuestión era que yo tenía reuniones cada 2 por 3 en mi facultad, porque en ese momento, en 1996, mis profesores no entendían que yo no pudiera estar 8 horas en la universidad porque tenía que trabajar. Que no, que yo tenía que escoger o la universidad. Claro, ahora como que todo se ha flexibilizado más y como que, ¿no? Yo creo que las universidades han aprendido, ¿no? Que todos los alumnos no son hijos de papá, que todos los alumnos, ¿no? Que tú puedes estudiar con cualquier edad. Pero bueno, la cuestión es que por una cosa o por otra, porque yo no podía dejar de trabajar y yo sí me vi en la encrucijada de que tengo que escoger. Y evidentemente, cuando tú le hablas a un migrante de escoger, no hay que escoger. O sea, evidentemente está la supervivencia por encima de todo, ¿no? Ese fue el intento fallido. Pero me vengué porque regresé a la Pompeu, me doctoré en la Pompeu. Entré a la Universidad de Barcelona a estudiar historia, licenciatura en historia, porque era lo que me hacía feliz. Entonces la cuestión es que yo acabo, me licencio, quiero hacer el máster en mi misma universidad. Los profesores eran espectaculares. En ese momento en Barcelona estaban los mejores profesores de historia latinoamericana, con lo cual yo dije, esto es perfecto, toda esta gente está aquí, este es el momento y yo lo quiero hacer en un año. Pero la cuestión es que aquello desapareció. Entonces ahí fue cuando, bueno, entré a la Pompeu y hice máster en Global History, y fue uno de los años más maravillosos de mi vida. Yo creo que fue el año en el que me empecé a reconciliar con la migración. En realidad ese fue, y tuve que esperar muchísimo tiempo, porque eso pasó 2013, 2014, yo había llegado aquí en el 94, con lo cual ya habían pasado unos pocos de años, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a decir, ay, esto me gusta, ay, lo estoy disfrutando. Y como que empecé a entender un poco el oficio, ¿no? Esta compilación de historias reales, o sea, tenía más que ver con eso. Yo creo que fue el momento en el que comencé a hacer como un pequeño borrador sobre, ostras, a lo mejor puedo vivir de esto, ¿no? Hasta ese momento seguía de camarera, 10.000 sitios, ¿no? Y habían pasado años, o sea, mi locura orwelliana seguía siendo la misma, ¿no? De alguna manera la universidad se convirtió en ese espacio de paz en el que todo tenía sentido, fuera de ahí nada tenía sentido. Y lo otro que me hizo pensar que quizás había una posibilidad de seguir adelante, ¿no? De que ese podría, ¿por qué no?, ser mi mundo, fue el hecho de que, bueno, gané una beca para el máster, ¿no? Todo el tema de los másteres, que es carísimo también, y además... eso es otro de los temas. Mucha gente no sabe que uno no paga lo mismo si tienes residencia o si tienes pasaporte o si tienes DNI con el máster, ¿no? Entonces costaba carísimo, evidentemente, y a mí me costaba carísimo porque yo no tenía DNI en ese momento. Entonces me cogieron mi pasaporte, con lo cual me aplicaron el tax, el impuesto o lo que sea que te cobraban de más en el máster, como si fueses una turista que vengo a hacer mi curso divinamente a Barcelona, ¿no? Ellos les daba igual que yo tuviera una nómina, que trabajara allí, que tuviese una residencia. O sea, son todas esas cosas que como que no quedan claras y no se aclaran, ¿no? Pero bueno, cogí una beca por buenas notas en la carrera, por no sé qué, y entonces quedó cubierta la matrícula del máster. Con lo cual eso yo dije, ay, mira, igual aquí puede haber algo, ¿no? Igual me gusta, no me cuesta, lo disfruto, y bueno, de vez en cuando
puede que haya no sé, alguna alegría como esta, ¿no? Y entonces, cuando acabé el máster, la situación en Barcelona con los trabajos era exactamente la misma, con lo cual yo dije, pues yo sigo estudiando, pues yo sigo. Y entonces apliqué a una beca de la Generalitat, una FI, y me la dieron. Y entonces, bueno, nada, me matriculé en el doctorado y hice mis 4 años de doctorado. Bueno, mi tema de tesis doctoral es básicamente cómo cambió la religión africana debido a la trata negrera. Cómo el proceso de trata negrera afectó también a las creencias de los africanos, especialmente aquellos que fueron secuestrados en África y llevados a la América. Entonces, sobre todo el tema de las comparaciones entre los rituales, ceremonias y formas de creencias y fe que se dieron en los lugares colonizados y los que se daban originalmente en África. Más o menos es una cosa así. Y entonces, pero bueno, estos temas que básicamente son colonialismo, esclavitud, pero mucho género y religión y raza, digamos que no eran muy populares en ningún lado, siguen siendo, no, vamos, tampoco es que lo sean mucho ahora, y es genial porque entonces tus compañeros de niñez de Cuba te mandan cosas y te dicen, toma, para tus clases, ¿no? Entonces te van mandando cosas y eso es espectacular, realmente es genial, ¿no? Yo creo que nunca imaginé que mi cultura sí, no sé si utilizar la palabra cultura, pero incluso mi identidad, mi cultura, pudiese academizarse, ¿no? O pudiese verse desde un punto de vista académico. Lo que pasa es que para mí es muy complicado solo verla desde un punto de vista académico porque yo vivo ahí. Entonces, es genial estar en esa dicotomía, ¿no? Es genial poder reflexionar desde dentro. Pues generalmente cuando la gente reflexiona, toma perspectiva y se aleja, ¿verdad? Tú haces así y miras desde afuera para poder analizar, eso es imposible, ¿verdad? Porque no podemos, esa cosa de proyección astral a mí todavía no me sale. Entonces, yo tengo que lidiar con toda esta pila de gente, con todas tus identidades posibles en todo momento. Y es complicado, pero al mismo tiempo es algo que no estoy haciendo yo sola, ¿no? Que ahora mismo hay muchísimo, menos mal, pero cada vez más hay muchísimas mujeres negras académicas analizando, viendo, preguntando, buscando y rebuscando en su propia cultura para poder explicarla mejor. Y sobre todo cuestionando también su propia disciplina, ¿no? Que es lo que yo creo que me parece más interesante, porque esta disciplina no está escrita por nosotros, no ha sido escrita por nosotros. Entonces, también te sientas, y eso todo el mundo no le sienta bien, evidentemente. Sí, eso hace como que hay tensiones y confrontaciones así, más de las que uno quisiera a veces. Por ejemplo, aquí en Australia hay un compañero mío de facultad. Él es un profesor, él es indígena y es un profesor de historia indígena también, ¿no? De hecho es el jefe del Centro de Estudios Indígenas. Y él, bueno, con él hablábamos siempre, yo hablo mucho con él, y entonces él me comenta que bueno, que él ya se cansó, ¿no? Ya tiene cierta edad y no sé qué. Y entonces él dice que ya se cansó. Él ya tomó la decisión radical de no citar a nadie que no sea indígena en sus libros. No creo que estemos en ese punto, ni mucho menos, ni que vayamos por mucho tiempo a llegar a ese punto, pero no solo es admirable, sino también es, yo creo, uno de los saltos de rebeldía más grandes que he tenido, ¿no? Porque también estamos hablando de que este es su país, ¿no? Entonces es una revuelta epistemológica y académica tremenda, ¿no? Lo que él está haciendo, ni siquiera proponiendo, porque ya lo propuso y ya hace años que está en esa práctica, ¿no?
lo que te das cuenta es que hay distintos modelos y hay muchísima gente haciendo cosas realmente importantes y radicales que bueno, que por qué no, ¿no? Plantearlo también de esa manera, ¿no? Es una manera de, yo entiendo que hay un cansancio también, ¿no? Y es algo que mientras más tiempo estás en este mundo, en la academia, te vas dando cuenta de que, ¿no? Que realmente no hay una voluntad por muchos de tus propios colegas de decolonizar el currículum, ¿no? De decolonizar las asignaturas, las disciplinas, ¿no? De poder incorporar personas no blancas y no hombres, sino todo lo demás. O sea, es que tampoco es tan complicado, pero simplemente de crear un balance, ¿no? Hay una necesidad de... Un espacio ya verdaderamente toca. diverso. Exactamente, exactamente, Sí. ¿no? Hay gente que se sigue empeñando en solamente citar a hombres blancos, ¿no? Porque la sociedad le ha otorgado ese nivel de autoridad hegemónico y da igual la asignatura y la disciplina que vayas, ¿no? Entonces, cuando llegas aquí ves que hay gente que está haciendo cosas tan radicales, ¿no? Aquí en la universidad yo llevo, el año pasado comencé unas conversaciones que se llaman Fighting Racism and Bigotry, luchando contra el racismo y la discriminación. Y entonces estas conversaciones son, yo me traigo a un académico, me traigo a alumnos y me traigo a staff de la universidad que no enseña. Gente de burocracia, de los... Entonces, cada conversación es un tema diferente, ¿no? Y hablamos sobre ese tema desde estos 3 puntos de vista. ¿Quiénes son las personas que habitan la universidad, ¿no? La institución. Bueno, necesitamos saber qué está pasando en cuanto al racismo y desde temas, desde hablar de interseccionalidad, o la primera actividad era... Decolonizing the curricula, decolonizar el syllabus, era la primera actividad. Pues cómo un syllabus afecta al académico, pero cómo afecta a un alumno y cómo un syllabus afecta a una persona que es un burócrata de la universidad. Y entonces tú dices, ¿y esto cómo? ¿Y el burócrata qué tiene que ver con el syllabus? Si tú traes, por ejemplo, a alguien de la biblioteca, la lista de libros de la compra de la biblioteca, ¿cómo cambia? ¿Qué posibilidades hay de que se empiecen a comprar otras cosas? ¿Por qué tenemos 10.500 libros de exploradores británicos en India? Basta, ¿eh? Ya que esa gente está muerta y no ha publicado nada nuevo. ¿Por qué tenemos que copiar? ¿Por qué tenemos que comprar copias nuevas? Entonces, yo he aprendido muchísimo desde que empecé a crear estas actividades. Este año seguimos. Este año me he ganado, al final del año pasado, me gané un premio de la universidad. Y entonces puedo hacer estas actividades durante este año y el que viene. Y además estamos haciendo una investigación sobre el racismo dentro de las residencias universitarias. Pero lo más divertido del mundo es cuando juntas a toda esta gente que no se cruza diariamente, ¿verdad? Cuando rompes esas paredes y esas jerarquías entre el super profesor, director del centro de investigación de no sé qué, y lo pones allí con un alumno, y aparte se sientan así, ¿no? Un semicírculo con todo un público delante, porque todas las actividades son abiertas al público, y luego las preguntas, y el público pregunta lo que le dé la gana. Entonces es realmente las dinámicas, ¿no? Las conversaciones, toda la gente que hemos invitado, los profesores sobre todo, ¿no? Dicen, ostras, qué interesante, ¿no? Qué bien, ¿no? Ellos se sienten agradecidos porque muchas veces la misma dinámica de la universidad, el tipo de aulas, ¿no? Esa cosa que hay esa jerarquía, pues a lo mejor no se habían sentado hasta el momento, o pocas veces lo han hecho, poder compartir y poder conversar sin esa jerarquía con alumnos, saber lo que piensan los alumnos, la significación que tienen para ellos, la necesidad que tienen de que se decolonicen esas asignaturas, sobre todo las ciencias sociales.
Entonces, ¿cómo es posible que estén enseñando políticas y los alumnos no reciban ninguna clase de, no sé, Black Lives Matter, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible? Estás enseñando el 68, no estás enseñando Black Lives Matter. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Un poco traer, ¿no?, esa calle a la universidad, ¿no?, y hacerla partícipe. Y yo dije, yo exactamente lo que quiero hacer es esto, ¿no? Que el conocimiento no se quede en los libros, que no se quede estancado, ¿no? Sigue siendo algo vivo, ¿no? Y esta transmisión de eso es lo que se trata, ¿no? De las cosas principales del feminismo negro, del feminismo africano, del feminismo racializado en general, ¿no? Yo creo que es que todo nace no solo de la experiencia vital, sino de la experiencia de resistir bajo el poder colonial. Y que hay una relación, ¿no? Hay como una extensión no al tema solamente de ser mujer por ser mujer, sino también en cómo hacen, cómo piensan y cómo creen las mujeres. Por eso cada vez que hablas, si empiezas a buscar temas de feminismo indígena, feminismo de las mujeres en Latinoamérica, cuando empiezas a buscar los orígenes de todo eso, ves que hay toda una matriz en cuanto a las creencias, ¿no? Hay una extensión de todo eso. Algo que es muy, muy complicado, especialmente en el tema de feminismo negro y feminismo africano, ¿no? Y esto solamente tiene razón de ser, si se quiere decir. Todo esto tiene razón de ser en el hecho de que ha sido una práctica que ha sido sublimada. El hecho de ser mujer se sublima o era sublimado en lo que hoy podemos entender como acto religioso. Es muy complicado ahora para cualquier persona de Occidente entenderlo. ¿Por qué los feminismos afrocaribeños, afrobrasileños están todos conectados con la religión? ¿Por qué los feminismos en África están todos conectados con la religión? Eso es algo que Occidente no entiende. Occidente necesita ser quirúrgico, ¿no? Y feminismo es una casi posición política, ¿no? Es muchísimas cosas más. Cuando hablan las feministas más contemporáneas, hablan de no sé, temas tan modernos ahora como toda la diversidad sexual, toda la diversidad de género, todas esas cosas, eso ya estaba ahí, ¿no? Y eso se manifestaba, y eso se corporizaba en sociedades antiguas, en sociedades sometidas, incluso en África, pero cuando pasaron al Caribe, en ese régimen de esclavitud se continuó ejercitando eso, ¿no? Entonces yo sigo viendo el feminismo en esa misma manera. También fui criada en eso, que fui criada en el entorno afrocubano, ¿no? Con toda la extensión que eso significa, ¿no? Entonces yo también lo entiendo de esa manera. Creo que la semana pasada, ¿no? Fue que estrenaron Negrés, el documental en TV3 lo estrenaron la semana pasada, ¿no? Yo lo tengo ahí por ahí, a veces lo intento ver esta semana. Ellos me llamaron para entrevistarme, pero tenías que estar allí, ¿no? Entonces no pude, pero hay mucha gente que conozco que participó y quiero ver el resultado. Yo creo que el principal impedimento es que yo entiendo tu buena fe, pero la cuestión es que, claro, pero la cuestión es que toda esa gente, todos esos apellidos que fueron nombrados en ese documental o en cualquier lista, toda esa gente está viva. Esas familias están ahí.
Y ya se hace súper complicado poder investigar sobre esos temas todavía en España, porque sobre todo es tema de archivos personales, familiares, y por supuesto sienten vergüenza sobre esas cosas. Yo no creo que España llegue a lo que está haciendo Holanda, por ejemplo, a lo que está haciendo Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Todos esos archivos increíbles que hay sobre el tema de la esclavitud y que van encaminando a las reparaciones, ¿no? Sobre esos temas. Yo creo que no estamos ni cerca de que algo así suceda en España. Porque como bien dices, ni siquiera se ha empezado a investigar. Hay mucha gente que ha hecho, pero yo creo que los intentos que se han hecho no han sido nunca en grupo, ¿no? No ha sido como un proyecto de legados de esclavitud o una cosa así. Han sido proyectos familiares, personales, ¿no? Gente que se dedica a estudiar una familia o algún libro específico sobre esto, sobre lo otro, ¿no? Pero básicamente porque, y además porque no solo es que esas dinastías, ¿no? estén vivas todavía, sino que forman parte, básicamente, de la misma clase social que lo eran en el 18 y en el 19. Siguen siendo, exactamente, siguen siendo la élite. Yo creo que el simple hecho de todas las interacciones que hemos tenido por siglos, ¿no? Forzadas o no, forzadas y voluntarias, ¿no? Que hemos tenido y que continuamos teniendo. Solo por eso, yo creo que las sociedades europeas deberían ser más generosas, ¿no? Y entender que todos esos lugares donde violentaron, entraron, salieron, forzaron, todo eso, en ese mismo momento, en esa interacción, forzado o no, ya empezó a formar parte de su propia historia. Entonces no somos los otros, ¿no? La mayor parte de nosotros han sido forzados a pertenecer. Entonces solamente por eso deberían conocer su propia historia, deberían ser generosos con eso, ¿no? Y con toda la esperanza de que eso suceda algún día y que bueno, de que la historia negra empiece a formar parte de la historia de la esclavitud y todas esas cosas, empiecen a formar parte del orden cotidiano, de los sílabos y las asignaturas de nuestro querido sistema español de educación. Y que no sea algo excepcional. Nosotros hemos sido educados en una sociedad occidental. Con lo cual, yo he leído lo mismo que has leído tú. Pero tú has leído lo mismo que he leído yo. Entonces, ¿la carencia dónde está? Cada vez que se meten con cualquier persona migrante que viene, cualquiera de mis alumnos africanos. Yo generalmente enseño aquí un curso que es Historia de África y Afrodescendencia. Generalmente, el primer día de clase siempre intento abrirle los ojos a los estudiantes, ¿no? Sobre todo a aquellos que no son racializados. Y digo, si hay algún alumno africano, le digo, por favor, preséntate, di lo que tú quieras de ti, pero sobre todo, lo que a mí me interesa saber es cuántos idiomas hablas y cuántos vecinos tienes. Ahora, tú ponte en cualquier plaza de España y pregunta lo mismo. Entonces, si el africano random medio habla un mínimo de 5 idiomas y no nos caben en las manos la cantidad de vecinos que él es capaz de contabilizar, y si a duras penas cualquier persona en España habla 2, pero por favor, ¿cuál es la mayor contradicción del mundo? O sea,
¿Cómo le dicen, cómo no eres capaz de decirle a esta persona que es inculto, que no sé qué, que no sé cuánto, si es que no tienes ni por dónde empezar? Sería genial. Y que recuerdo que en la Pompeu, mi primer curso completo de pe a pa, todo, que era un curso que se llama Afrofeminismos en el cine. Entonces yo empecé a hacer publicidad y era muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y entonces yo dije, bueno, yo lo que necesito son listas de estudiantes y empezar a bombardear. Me da igual estudiantes de qué. Al final logré que se apuntaran como 15 alumnos o así. Ya era suficiente para que el curso se realizara, con lo cual yo estaba súper contenta. Y me viene alguien y me dice, oye, ¿y puede venir gente de fuera? Y yo me quedo así diciendo, ¿y por qué? Y me dice, ¿y por qué no? En resumen es que yo entonces, ese fue mi primer año y fue la prueba de fuego. Y abrí mi curso, no solo para los estudiantes de la universidad, sino para cualquier persona de la calle que pagara su asistencia y entraba al curso e iba al curso y no sé qué. Fue increíble, fue un éxito. Y recuerdo que esa última clase, en el primer curso, en la primera versión del curso, en la última clase hicimos una obra de teatro, no sé si has oído hablar de Silvia Sopale. Bueno, en ese momento era como que estaba en todas partes, ¿no? En Barcelona y tal. Y entonces lo que recuerdo es que mis alumnos de la universidad se juntaron con la gente que vino de la calle durante todo el curso. Pero ese día los alumnos de la universidad invitaron a su familia, porque era el último día de clase, y la gente de la calle trajo a su familia. Y fue uno de esos momentos que yo dije, ¿ves? Es esto lo que yo quiero hacer. Es exactamente esto. Y había que reflexionar alrededor del monólogo, ¿no? Al final. Y ahí habló, bueno, los alumnos trajeron a las abuelas, trajeron mi abuela que vino de Guinea hace 45 años, trajeron a la abuela que vino de Guinea hace 45 años, ¿no? Y yo dije, yo exactamente lo que quiero hacer es esto, ¿no? Que el conocimiento no se quede en los libros, que no se quede estancado, ¿no? Sigue siendo algo vivo, ¿no? Y esta transmisión de eso es lo que se trata, ¿no?